Arranca la temporada 5 de The Chosen con 2 capítulos bastante interesantes. Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí. Como dije en mis primeras impresiones, que pueden revisar en el canal, iba a hacer 2 videos referentes a esta primera probadita de la 5ª temporada de The Chosen, que en los cines de Latinoamérica única y exclusivamente van a lanzar con los 2 primeros episodios. La parte 1 de 3, en la que se dividió esta temporada número 5, parte 1, episodios 1 y 2, parte 2, episodios 3, 4 y 5, y parte 3, episodios 6, 7 y 8. Cada una de las temporadas han tenido 8 episodios, así que me parece que la división estuvo bastante interesante, bastante inteligente, pero lo que no está tan padre es que nos tengamos que esperar algunos meses a saber qué es lo que va a pasar en los siguientes 6 episodios, porque nada más tendremos el chance de ver en México y en otras partes de Latinoamérica los 2 primeros episodios en las salas de cine. En Estados Unidos, todo perfecto, le están pasando toda. Acá no. A diferencia del año pasado, en las que sí pasaban los episodios conforme iban pasando los días de Semana Santa y demás, acá en este 2025 la gente de The Chosen en Estados Unidos, Dallas Jenkins y compañía, decidieron otra cosa. Así que habrá que respetar esa decisión, pero uno como espectador se dice, quiero ver más, quiero ver más. Son 2 videos aparte de las primeras impresiones. Que no tiene ningún tipo de spoiler, no se preocupen, no voy a desvelar nada importante, pese a que la historia ya no la sepamos de cabo a rabo. En esta reseña en particular voy a tratar unos puntos muy particulares que tienen más que ver con actuaciones, con el ritmo de los capítulos, con todo lo que tiene que ver con el diseño de producción y una que otra cosita que me pareció interesante en cuanto a detalles, sin que eso arruine la experiencia de nadie. Mañana sabadito, voy a hablar de esto en el canal, con todos los spoilers del mundo, después de ver por segunda vez el par de capítulos y tener los detalles mucho más frescos para recordarlo de mejor manera. Pero fuera de eso, mi sensación, tal cual lo dije en las impresiones iniciales, es que estamos ante un arranque muy, muy interesante, con un ritmo que no es necesariamente frenético, porque estamos ante 2 capítulos de puro diálogo, total y absoluto diálogo. ¿Por qué lo digo? Porque uno pensará que están intentando llenar campo, están intentando abarcar más y más escenas con personajes que aparentemente son tremendamente secundarios en las temporadas anteriores, pero que acá ya cobran un protagonismo mucho más fuerte. Como son los personajes de Caifás, que acá sí no lo veíamos, acá sí lo tenemos, y el personaje de Herodes Antipas, que ya lo teníamos un poquito en la 4ª temporada, pero acá tiene una escena de diálogo que dura fácilmente 3 o 4 minutos, y me parece esa escena de diálogo crucial para entender el porqué de ciertas cosas o el porqué de ciertas acciones referentes a la figura de Jesús de Nazaret. El inicio de cada uno de estos capítulos me parece muy interesante, porque algunos de los anteriores, o la gran mayoría, arrancaban con un flashback a la época de David, a la época de Moisés, a ciertas temporalidades que eran de hace 100 años, hace 150, que hacían paralelismo con lo que nos contaban en el episodio en cuestión. Pero estos 2 capítulos inician de forma diferente, no arrancan con un flashback, sino que hacen totalmente lo opuesto. Y me puse a pensar, cuando empezó el 2º capítulo y que vi la misma fórmula, dije, ojo, porque en una de esas arrancan los 8 episodios de la misma manera, con lo que engloba el título de esta 5ª temporada. Ahí lo voy a dejar. Me parece, en caso de que hagan eso, me parecería un ejercicio muy, muy inteligente por parte de Dallas Jenkins y su equipo de realizadores, decir, oye, ¿qué tal si hacemos que cada inicio de capítulo sea sea algo de esto, de esta escena en particular? Partamos cada uno de los episodios como en 8 pequeños pedacitos para dar
introducción y continuidad, introducción y continuidad. Eso me pareció muy inteligente. En el primer capítulo vi y dije, ok, buen inicio, pero ¿por qué me pones esto? Ya en el segundo empecé a entender que esto puede ser un ejercicio de, órale, nos van a poner cada cachito de toda la escena completa que vamos a ver al final. No lo sé. Cuando lo vean sabrán a lo que me refiero. Los personajes en turno tienen, igualmente que en los inicios de temporada anterior, un acercamiento muy profundo a todo lo que es el mensaje de Jesús, pero ahora que estamos en la Semana Mayor, porque literalmente esto arranca despuesito de terminar la cuarta temporada, hay que regresarnos un poquito en el tiempo a esa escena final, a esa fantástica escena final en la que Jesús monta el burro, se trepa en él y junto con su caballería, junto con su gente, junto con sus discípulos, junto con su madre, van a la ciudad santa que está ya esperándolo con los ramos verdes, aclamándolo, Hosana viva el rey, para que el viernes termine pasando totalmente lo opuesto. Y a nivel visual me parece muy interesante uno que otro simbolismo que utilizan aquí. Acá ya empezamos a ver a un Jesús mucho más atormentado por lo que está por venir, porque él bien sabe que le quedan muy pocos días para disfrutar, para reunirse con la gente que quiere, para platicar, para hacer cosas, porque están a 2 o 3 días de que todo se venga abajo. Él perfectamente lo sabe, entonces vamos a hacer las cosas de una manera un poco distinta, tanto a nivel simbolismo visual como a nivel carácter. Él ya está tomando una especie de actitud mucho más aprensiva, mucho más retadora en contra de la gente que está en el templo, en contra de los fariseos, en contra de aquellos que han estado en contra de su mensaje. Dice, ¿sabes qué? Esto ya se acabó. No es algo que particularmente me agrade, porque él siente una pena tremenda dentro de sí, dentro de su alma. Sabe perfectamente que se le vienen días terribles en cuanto a agonía, en cuanto a sufrimiento. No me imagino el dormir cada noche a sabiendas de lo que iba a pasar el Jueves Santo. En una noche, cuando le iban a prender, cuando lo iban a traicionar con el beso de Judas, lo iban a mandar con los guardias, y saber qué iba a pasar en cada momento, saber cuántos latigazos le iban a dar, saber que le iban a poner una corona de espinas, saber que lo iban a clavar de manos y pies a un madero y que iba a estar agonizando por más de 3 horas. Entonces, lo que hace esta temporada, y muchos pensarán que es relleno, que es material que no está en la Biblia, porque ya estoy leyendo a todos los que están en los comentarios, es que esto no está en el libro, es que esto no está en las páginas de ninguno de los evangelios, ni de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan. Y uno dice, a ver, ¿cuántas veces nos han dicho que hay algo que se llama libertad creativa y que puede utilizarse en las adaptaciones? Ya nos lo dijeron en la serie de La Casa de David, a la cual invito a que vean las reseñas tanto de los capítulos como de la serie en su totalidad, la temporada 1. Te lo ponen al principio. Esto es fiel al libro, fiel al espíritu, pero por decisiones narrativas, y para que la historia continúe conforme le estamos contando nosotros, hay necesidad de libertades creativas, siempre y cuando se respete el espíritu del libro y no se cambien eventos sustanciales, como lo que es lo de David contra Goliat. Aquí pasa lo mismo, y lo saben perfectamente los creadores de la serie, entre comillas los creadores, porque es Dallas Jenkins el que dirige, el que escribe, el que produce, el que todo, el que se encarga de los live streams en la página de Chosen, el que se encarga de dar los mensajes de absolutamente todo. Y honestamente hay algunos cambios en las temporadas anteriores, particularmente con el personaje de Rama. Se acordarán, Rama, esa mujer que iba con Tomás a distintos lugares, a distintas bodas o a distintos eventos importantes para repartir el vino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o leído o que nos han contado lo de las bodas de Canaán y que se transforma el agua en vino porque va Jesús, y que ahí Tomás lo conoce y a partir de ahí lo va siguiendo? En esta versión, ahí está también el personaje de Rama. Y dices tú, ¿por qué está ella si se supone que no está en la Biblia? Bueno, van a utilizar a ese personaje como un medio para llegar a un fin. Es decir, tener a ese Tomás dubitativo, tener a ese Tomás quejumbroso, a ese Tomás malhumorado, que se queja de absolutamente todo y que al principio de la serie veíamos como un hombre tímido, pero como un hombre
muy seguro de lo que decía y de lo que hacía, y que cuando abría la boca para momentos muy puntuales era para resolver algo, porque él ya lo tenía todo por adelantado. Es de los que hace la cama 10 minutos antes de lo que debe hacerse, algo así, súper y extremadamente ordenado. Ese carácter feliz se va al carajo en el episodio 2 o 3 de la cuarta temporada. ¿Por qué? Por algo que termina pasando con un personaje inventado, pero que es un potencializador, un catalizador para llevarlo a ese punto de duda, de queja, de tristeza, de pesadumbre, como lo hemos visto y leído en otras versiones, y por supuesto en lo que dicen las palabras de la Biblia como concepto general. Algo así es lo que sucede con la concepción de que toda esta temporada tratará desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo. No vamos a ver la crucifixión aquí, no vamos a ver la tortura de Jesús. Eso va a pasar hasta el próximo año, si Dios nos da vida, hasta 2026, hasta marzo o abril del próximo año. ¿Por qué? Porque aquí van a agarrar 8 horas de contenido, o por lo menos 50 minutos de episodio, porque sí se sienten más cortos estos que los anteriores. Y creo que lo dijo el propio Dallas Jenkins, que estos capítulos iban a ser más cortos que los de las temporadas pasadas, porque ellos van a llegar al punto. ¿Cómo le haces tú como creador para hacer una temporada de 8 horas, 1 hora por capítulo, 8 episodios en los que abarcas una temporalidad en donde nada más conoces los datos pertinentes del Domingo de Ramos, de la llegada a Jerusalén, de lo de los ramos y demás, de todo lo que abarca el templo, lo de Jesús con el látigo, lo de Jesús enojado y lo de los fariseos, prueba de ladrones, etc, etc, etc. Después nos vamos a la última cena, todos preocupados porque alguien va a traicionar a Jesús. Pasa lo del huerto de los olivos, pasa lo del beso de Judas, pasa lo de la traición y se acaba. ¿Qué pasa en medio? ¿Qué pasa en ese en medio del llegar al punto A al punto B? Ese en medio es todo lo que ocurre en estos 2 primeros capítulos, y seguramente en los siguientes 6, en cuanto a escenas de conversaciones o de preparativos, porque está muy interesante. Y se nota que en el diseño de producción y en la forma de grabar la temporada ya hay un acercamiento mucho más cinematográfico. Se nota que ya hay más pasta, ya hay más lana, ya hay más plata ahí metida. Sí, todo esto es crowdfunding, pero ya hay algo distinto. Se siente un tono mucho más cinematográfico, sin obviamente demeritar lo que se hizo en las pasadas 4 temporadas. Aquí ya está como la cosa un poquito más arreglada, ya está siendo una producción mucho más gigante. Si ya lo era antes, ahora incluso más, porque simplemente la llegada a Jerusalén, esa escena, desde que entran a la puerta, una visión que tiene Jesús de algo, lo vemos en el tráiler, como de repente se detiene y como que siente algo. La llegada, los cortes a distintos personajes que han sido secundarios pero que son cruciales para la trama. Que si es el informante de los romanos, que si es el informante de que si trabaja para el rey Herodes, que si hay muchas cosas que la serie se permite crear en lo que se refiere a escenas de diálogo para, sí, llenar el tiempo, pero aparte darle un avance a las razones o a los motivos de por qué cierta gente considera que la llegada de Jesús en esas condiciones es un total y absoluto peligro, más aún porque mucha gente ha estado en júbilo, en regocijo, en alegría, recibiéndolo como si fuera el rey de los judíos que tanto han dicho allá en el territorio israelí, que han esperado a su Mesías. Bueno, la gente creía y la gente tenía fe. Así que la gente del Sanedrín, las personas que estaban en el templo decían: no, porque esto nos puede venir mal, y la relación con los romanos y todo lo que ya conocemos, todo lo que ya sabemos, porque como dije al principio de este video, la historia ya no la sabemos, la historia ya lo conocemos, ya no nos pueden spoilear nada en cuanto a qué personaje va a hacer qué cosa, en cuanto a, no sé, a lo mejor Juan es el que traiciona a Jesús. No, ya no sabemos la parte esencial, ya no sabemos el fondo. Ahora la forma, el modo en que me lo van a contar es lo importante para que tú como espectador digas: ah, esto me funciona muy bien, porque te da un momento de tranquilidad en medio de tanta tormenta, como por ejemplo que hay una escena en la que Jesús asiste a un lugar lleno de gente y uno como espectador dice: esto no está en la Biblia, pero me gusta que estén abordando el que hizo Jesús en la noche del domingo, el que hace María Magdalena el lunes en la mañana, si va a comprar algo, si algo es necesario. ¿Para qué? Para la cena que se va a llevar a cabo en esa semana de Pascua,
por todo lo que tiene que ver con el sacrificio del cordero, entre tantas cosas que ya no sabemos de pe a pa. Por lo tanto, lo que se refiere a los 2 capítulos, creo que han sabido manejar todas estas invenciones, todas estas cosas que no van ad hoc a lo que es la página de la Biblia en cuanto a si X, Y o Z personaje van a cierto lugar o dejan de hacer ciertas cosas. Pero conforme nos han ido contando la historia en las pasadas temporadas, uno como espectador, conocedor de la historia y como también conocedor, valga un poco la redundancia en los términos de la serie desde que se estrenó la primera temporada, hay que tener en cuenta de que hay algunas tramas inventadas que son benéficas para la trama que nos están contando. Como el personaje de Rama, ya se los expliqué. Todo tiene que ver con un medio para llegar a un fin. Hay ciertas cosas que se necesitan utilizar como trampolín, como potencializador, como catalizador para llegar al fin, a ese objetivo, a esa meta final que tanto hemos esperado y tanto hemos conocido en tantas adaptaciones habidas y por haber en las series de televisión como en el cine. Jonathan Roumie está fantástico como Jesús, Jonathan Roumie está increíble, se nota que ha habido una preparación gigante para este momento tan pesado, para esta semana tan complicada, y algo así va a pasar en la 6ª temporada cuando llegue lo de la crucifixión, que seguramente en esta temporalidad, en estas semanas o en estos meses van a empezar a grabar la 6ª temporada, que trata única y exclusivamente de la crucifixión, de todo el tormento, de toda la tortura, de toda la pesadumbre de los discípulos, de toda la tristeza que hay alrededor del grupo, porque se llegó el momento en el que tanto decía Jesús con parábolas y en lenguaje figurado: ya no me verán aquí después de que pasen ciertas cosas en Jerusalén. No importa lo que digan, no importa lo que vean y no importa lo que escuchen, nunca pierdan la fe, porque yo siempre estaré con ustedes hasta el final. Y ahora llega el momento de que eso se cumpla. Jesús lo sabe y la actuación de Jonathan Roumie lo refleja. Y muchas personas alrededor de Jesús ya están empezando a sentir como que algo va a pasar en Jerusalén, como de que hay algo que va a hacer que todo cambie, que va a ser un antes y un después la entrada a Jerusalén. Se los dijo Jesús antes de entrar: algo va a suceder, esperen, no les voy a decir, pero algo va a suceder, así que prepárense tanto anímica como espiritualmente. Pero regocíjense porque al final todo esto tiene una recompensa. Y aunque al final parece que el protagonista muere de la forma más violenta, cruda, cruel y despiadada posible, al final termina ganando, termina triunfando, pero es algo que todavía los discípulos y su gente más cercana, a diferencia de María su madre, no entiende. Se los dijo Jesús literalmente en la temporada anterior, y estos no lograban entender ni siquiera en lenguaje literal. Así que mejor que los hechos le expliquen a los discípulos, a los apóstoles, qué es lo que Jesús quiere decir en lugar de las palabras. Por eso las escenas iniciales me parecen muy interesantes, y la decisión de Dallas Jenkins de hacerlo de esa manera, porque dije, si lo hicieron ahorita en el segundo también, quiere decir que lo van a hacer en los siguientes 6. Ese arranque que tiene que ver con la razón por la que esta temporada lleva el título de La Última Cena. Y le están dando una prioridad gigantesca a eso, pese a que estamos en la previa, en el antes del partido, en el calentamiento, arrancando los motores, sacando la alineación, para en el momento en el que dé el pitazo, todo ya se vaya a un punto de no retorno. Dallas Jenkins es muy consciente de eso, de te voy a poner esto tantito para que en el momento en el que la veas toda completa, todo el espectro, toda la figura, entendamos el por qué han sucedido ciertas cosas, por qué los personajes hacen lo que hacen, por qué algunas motivaciones de ciertos personajes que ya sabemos cuál es su destino y cuál es su motivación superficial, el porqué de ciertas cosas. El personaje de Judas aquí no tiene tanta participación en los 2 primeros capítulos, pero con ver ciertos detalles de que hay cosas de que a su grupo no les conviene, en lugar de estar seguros y protegidos, han hecho cosas que los ponen más y más en peligro, dices tú, a ver, agárrense, porque esto apenas está empezando. Se los dijo Jesús a los fariseos en la temporada anterior. Esto apenas empieza. Esto está apenas comenzando. Si al final de la temporada anterior te deja con ganas de más,
El final del segundo capítulo es de, ponme el tercero, pero pónmelo ya. Pero estás tú consciente como espectador que va a la sala de cine a pagar un boleto, que no va a ser posible y que lamentablemente no se van a emitir los capítulos ni del 3 al 8 en las salas cinematográficas de Latinoamérica y que tendremos que esperar 1 o 2 meses, mes y medio más o menos, para ver el resto de la temporada bien al completo. Esto es lo que yo puedo decir de The Chosen, la última cena, la parte 1, episodios 1 y 2, sin ningún tipo de spoiler. Ya hablaré este sábado de todos los spoilers, pero obviamente ya con muchos más detalles, con muchas más cosas que a lo mejor aquí no se pueden decir, porque no quiero spoilearles nada sobre la forma en la que está contada la historia. El fondo ya no lo sabemos, pero la forma es lo interesante. Y lo vamos a hablar en un video totalmente aparte, soltando todos o la gran mayoría de los detalles de los primeros 2 episodios de The Chosen, la última cena, esta temporada número 5 que precede a la crucifixión, temporada 6, y a la resurrección, temporada 7. Cuando salga la parte 2, hablaré única y exclusivamente de la parte 2. Cuando salga la parte 3, hablaré única y exclusivamente de la parte 3. Y cuando ya vuelva a ver la temporada al completo, ahora sí hablaré de la temporada en su totalidad. ¿Qué es lo que piensan de estos 2 primeros episodios? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Hay algo que les falte? ¿Se quedaron con ganas de más? Quiero leer su opinión en los comentarios. Y si les gusta el contenido, compartan con su gente. Y si también gustan, denle clic en el botón de suscribirse. Así apoyan el canal para que el algoritmo de YouTube sea gentil con nosotros y lleguemos a más personas. Denle me gusta, compartan con su gente y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ángel Garmendia con todos ustedes. Espero que estén todos muy pero que muy bien. Y shalom, shalom.